Y acción. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Siempre Puedes Practicar Surf, el último de la temporada 7. Es un placer para nosotros estar aquí en estos momentos con un poco de ganas de acabar con este periodo para iniciar el próximo, ¿verdad que sí, Carol? Sí. ¿Sí? Sí. Y en este episodio hemos decidido hacer una cosa un poco diferente. Ya veis que el formato es el típico espacio que utilizamos para hacer las entrevistas, pero estoy yo hoy solo. ¿Por qué? Porque con Carol hemos propuesto hacer un contenido un poco diferente en el cual Carol ha decidido incorporar una serie de preguntas que me va a hacer respecto a Siempre Puedes Practicar Surf, al programa, qué hacemos, cómo lo hacemos y demás, que espero que os resulte interesante, al menos o divertido o a lo mejor inquietante. Veremos a ver cuáles son las preguntas. Os hago spoiler, yo ya las he leído, pero a lo mejor me sorprendo con alguna que no estaba en el guión y encontramos algún secreto por descubrir de este maravilloso programa. Así que empezamos. Siempre Puedes Practicar Surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, he preparado dos preguntas en función del contenido que hacemos. Por bloques. Por bloques, perfecto, sí. Y si te parece, vamos a empezar por el bloque de las entrevistas. Vale, fantástico. ¿Qué proceso sigues para elaborar las entrevistas? Pues mira, una de las cosas que intento cuando hago una entrevista es intentar personalizarla al tipo de invitado que tenemos, ¿vale? Aunque son entrevistas que son muy abiertas, son entrevistas que están planteadas para que el propio invitado pueda ir desarrollándolo y que podamos ir descubriendo al invitado poco a poco. Pero claro, yo intento hacer un poquito de búsqueda previa. Voy a Google, busco la persona a la que hemos invitado, si ha hecho entrevistas previas, si ha escrito algún libro, si tiene un blog, intento leer algo del blog. O sea, no hago una investigación en profundidad porque no me da la vida. Si me dedicase solo a esto, igual sí que lo haría. Pero sí que intento evitar que sea una entrevista como muy estándar de da igual quién seas, pues te hago las preguntas estándares y ya está. Intento buscar alguna cosa pues que a lo mejor haya reflejado en algún tipo de contenido anterior, que me llame la atención, que crea que pueda ser interesante, e intento traerlo o lo intento utilizar como un nexo, como una introducción. Así que intento preparar las entrevistas de manera muy individual, en función del invitado o invitada y en función de lo que yo ya he visto que pueda estar compartiendo en otras redes. Eso sí, desde que tengo ChatGPT, con la ayuda de ChatGPT, evidentemente, con la inteligencia artificial que me ayuda a resumir, a hacer cosas que antes no podía hacer. Esto hace un año no lo podía hacer, que era a lo mejor coger el blog de una persona y hacer un análisis de todo el contenido del blog y ver cosas que puedan ser interesantes. Entonces ya luego me enfoco a leer algún tipo de artículo concreto o otro artículo, ¿no? Pero con la IA esto me ha facilitado muchísimo la capacidad de poder analizar todas las fuentes de información y personalizar un poquito más la entrevista. Vale, no sé si decir que somos selectivos o no a la hora de elegir invitado, porque sí que es cierto que últimamente estamos recibiendo muchas peticiones de hola, tu podcast mola mucho, quiero que me entrevistes, quiero salir. Y evidentemente no podemos aceptarlas todas. ¿Qué criterios utilizas para decir quién aparece y quién no aparece en el podcast? Pues esta es una buena pregunta. Yo creo que todos los podcasts, imagino, porque tampoco, aparte de este, he hecho otros podcasts diferentes, pero no es que me mueva dentro del mundo del podcasting y conozca mucha gente que genere contenido, pero yo me puedo imaginar que cuando tú empiezas con un podcast, al principio de todo, no te conoce nadie, no te ha escuchado nadie, y por lo tanto tampoco nadie tiene el interés de poder salir, ¿no? Y con el tiempo, si tú vas generando una mínima audiencia y una mínima visibilidad, pues de repente la gente te descubre y te contacta, que eso que nos está pasando a nosotros desde hace, no sé, un par de años, creo que sí, más o menos, ¿no? La primera vez que nos contactó alguien así como en frío para decir, oye, me gustaría salir en tu programa y demás, ¿no? Y yo creo que en esta misma línea también es verdad que seguramente el criterio de criba de muchos podcasters al principio es muy baja. Si le viene alguien de fuera que más o menos encaja con
con lo que se habla, pues bienvenido sea y se genera un contenido fantástico. Y nosotros yo creo que hemos seguido un poco la misma línea. O sea, desde el principio yo creo que rechazar a alguien no hemos rechazado nunca a nadie, también porque eran perfiles que tenía sentido dentro del programa, porque ya tienes ese sentido común y que alguien contacte a un programa como Siempre Puedes Practicar Surf, pues tenga un contenido vinculado a la gestión de personas, a los recursos humanos, y demás, porque por eso quiere estar en el programa, porque la audiencia es audiencia que le interesa esta temática. Y por lo tanto, yo creo que hasta ahora nunca hemos rechazado a nadie. Sí que es verdad que tenemos algunas reglas del juego, que esto sí que lo explicamos con mucha transparencia desde el principio, minuto uno, con toda la gente que viene, sobre todo los que vienen, digamos, a puerta fría, pidiendo venir al programa, que es que no puede ser un espacio de contenido de venta, ¿vale? Esto lo tenemos muy claro desde el principio de todo. Muy hablado contigo, Carol, que el espacio de Siempre Puedes Practicar Surf es un espacio de compartir, es un espacio donde la audiencia es muy importante y el interés de la audiencia es lo más relevante, y que si yo invito a alguien que venga de una empresa o que haya escrito un libro o que lo que sea, pues no puede ser la temática, oye, véndeme el libro, véndeme tu empresa, véndeme tu proyecto, tu servicio. Tiene que haber algo de valor. Sí que es verdad que evidentemente al final del programa siempre les invito a hacer un CTA en el cual digan, oye, cómo te pueden contactar la gente y demás, y lo que has contado les ha interesado. Pero evitando que sea, pues no sé, un publi reportaje de alguien que viene aquí simplemente a hablar de su libro y ya está, porque creo que es poco interesante. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Exacto, he venido a hablar de mi libro, ¿no? O sea que yo te diría que, por un lado, por ahora no hemos rechazado a nadie, porque ha tenido sentido el perfil de personas que nos han contactado, pero sí que tenemos una serie de reglas de juego un poco claras que tratamos de compartir con total transparencia a los invitados e invitadas. ¿Cómo te preparas mental y emocionalmente antes de cada grabación? Pues buena pregunta. Yo creo que depende de cómo pueda. Porque, claro, la entrevista y el podcast es un espacio dentro de la vida laboral y personal mía. Entonces, claro, se encaja cuando se encaja y sucede cuando sucede. Yo he tenido días de grabación en entrevistas que estaba medio constipado o que me encontraba mal, pero claro, tenía el invitado aquí, creo que he cancelado una por enfermedad en todo el tiempo que llevamos. Sí. Además, un chico que venía de Madrid y que no podía hacerlo. Yo recuerdo que me pilló esperando al bus para venir a grabar. Fue como un poco a última hora. A última hora, exacto. Sí. Porque yo no me encontraba nada bien. Exacto, y no fui ni a la tenías oficina. la gripe. Algo así, Sí. estaba en la cama, me pilló un gripazo impresionante y tuve que cancelar la entrevista. Pero aparte de esto, yo creo que ninguna más la hemos cancelado por esos motivos. Y por eso que pasa un poco en el momento en el cual pues me pille. Hay veces que, pues mira, la de Raúl, Raúl Castro, que salió la semana pasada, me pilló saliendo de un cliente y del cliente llegando a casa y de casa conectarme y hacer la entrevista, o sea que con un tiempo cero de preparación, o sea, de preparación previa segundos antes. Si puedo, sí que me gusta estar un poco previamente con la persona que va a grabar, para charlar un ratito con la persona, a pesar de que ya hemos tenido mínimo una o dos reuniones previas antes de la entrevista. Siempre nos entrevistamos un par de veces antes con la persona que viene, para explicarle un poco tanto las reglas del juego que contaba antes como el contenido, como el concepto y demás, y que él o ella nos explique también un poco su punto de vista, su idea, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere conseguir saliendo en el programa. Y a pesar de esto me gusta a veces pues, tomarme unos minutos con la persona, porque esto siempre como que hace que entremos un poco más calientes a la entrevista y con las ideas un poquito más claras, ¿no? Aparte de eso, no mucho más. El tiempo que tenga, pues a veces lo puedo dedicar a esto, que es preparar un poco al entrevistado o entrevistada, y si no, a veces repasar un poco las preguntas, pensar, imaginarme cómo va a ser esa entrevista, imaginarme qué tipos de preguntas. La verdad es que contra más tiempo lo haces, menos necesidad de preparación tienes en este sentido, porque ya es como entras y... Ya tienes las dinámicas. Ya tienes la dinámica. Sí, claro, la he repetido tantas veces que al final la dinámica porque la tienes dentro, ¿no? Lo cual es un peligro. Porque a veces yo pienso, y esto lo hemos hablado a veces, Carol, que como entrevistador estoy convencido que podríamos mejorar mucho, y por tanto la dinámica de repetir siempre lo mismo a veces te deja estancado en una manera de hacer que igual... Zona de confort, tal vez. Exacto, zona de confort, o no probar cosas nuevas o diferentes y cambiar un poco la vida. Pero bueno, en ese sentido pues me lo preparo en función de lo que me deja la vida.
¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje o qué cosas aprendes de las entrevistas? No me refiero a de cada invitado, sino en general, ¿qué has aprendido de las entrevistas? Pues mira, lo primero y lo principal para mí es que las entrevistas son la gran oportunidad de conocer gente que no conocería de ninguna otra manera. Porque es una excusa para llamar a alguien, contactar a alguien o a alguien que venga aquí y que hable contigo y de una persona que, no sé, por la vida normal que llevas, pues no tendrías ningún tipo de contacto, ni hubieses contactado nunca, ni hubieses hablado nunca de nada. Yo creo que esto se lo decía a Joan Clotet cuando vino al programa. Claro, yo a Joan Clotet ni de oídas le conocía, ni mucho menos que había escrito un libro. Pues tuve la oportunidad de poder leerme el libro y así como tantos otros invitados que han venido aquí con libro escrito y que me lo he podido leer, pues que nunca jamás hubiese llegado a él, porque seguramente no había conexión posible entre mis intereses y llegar a ese autor o a ese libro. Entonces es una oportunidad de descubrir cosas nuevas que nunca te hubieses planteado, ¿no? Y por otro lado también el hecho de que a veces tenemos la visión o la percepción de que en nuestra profesión, en la profesión de los recursos humanos o la gestión de personas o gestión de talento, no sé, llámalo como quieras, hay unos estándares como muy habituales, ¿sí? O sea, gente, pues yo que sé, que haga psicología, que empieza en una empresa en recursos humanos y luego a medida en la cual empiezas a conocer gente, te das cuenta de que los itinerarios vitales y profesionales que les han llevado a ellos y a ellas a ser directivos son muy diferentes. Hemos tenido aquí gente que viene de filosofía, gente que viene de política, gente que viene también de psicología, evidentemente, pero unos perfiles muy variopintos, ingenieros también, exacto, unos perfiles muy variopintos que por H o por B pues acaban en el mundo de los recursos humanos y acaban haciendo carrera y o incluso acaban en un momento determinado de su carrera, acaban saltando, como el caso de Joan Clotet, ¿no? Acaban entrando en recursos humanos en un momento ya de seniority profesional, en otra función. Y eso me resulta interesante porque creo que muchos de nosotros y de nosotras tenemos esa idea de que la carrera en nuestra profesión a veces es como muy estándar por aquí, pero ves que hay muchas vías para llegar a entrar dentro de recursos humanos, ¿no? Y todas muy interesantes porque creo que aportan cosas diferentes. Una pregunta así un poco de salseo. Venga, va. ¿Cuál ha sido tu mayor metedura de pata en una entrevista, si es que ha habido alguna metedura de pata? Metedura de pata, pues mira, yo creo que para mí dos. Una muy al principio, cuando no era video podcast, creo que la temporada 1, capítulo, pues episodio debía ser el 10 o el 12 o el 20 o el 15, no sé, pero muy al principio, entrevisté a Carles Caño, que es un podcaster, que hace podcasting y además hace formaciones en temas de soft skills, una persona que no conocía de nada, que la escuchaba su podcast y decidí contactarle para ver si se quería venir a charlar conmigo. Y lo hicimos en presencial, grabado, aunque era audio solamente. Bueno, pues fue la primera entrevista que no grabé. Que no sé qué pasó, que cuando Carla se marchó por la puerta me puse a editar y dije, si no hay audio, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y me supo muy mal porque tuve que contactarle y repetimos la entrevista. O sea, el tío tuvo la paciencia de volver a venir otro día, volvemos a grabar y tal, y pudimos volver a rehacer la entrevista. Pero sí, esa fue uno de esos momentos de trágame tierra. Después... Eso es una pena porque nosotros también hemos tenido que grabar algún episodio y sabe mal porque no es lo mismo que como no sale igual. O sea, se repiten muchas cosas, pero como ya lo has hecho antes, claro, se pierde un poco de naturalidad, se pierden cosas que salieron que eran interesantes, ¿no? Una es esta y la otra es, una que me supo muy mal, fue con Joaquín Guerrero, que vino aquí. Joaquín, que es un especialista en comunicación en público, y además tiene un lema que es muy chulo, a mí me encanta, eso lo dije en su momento, que es si vas a hablar, que sea un espectáculo. Sí. Me gusta mucho el lema que utiliza él. Pues Joaquín vino aquí como invitado, no sé si fue la temporada pasada. La temporada pasada. La 6, ¿no? Sí. Y con Joaquín lo que nos pasó, yo normalmente los timings los tengo más o menos en la cabeza y no miro el reloj y voy un poco como a ojo. Y más o menos suelo clavarla bastante que la entrevista dure 1 hora, ¿vale? Pero es casualidad, o sea, no sé cómo lo hago, pero más o menos a veces me alargo un poco más y a veces soy consciente que me estoy alargando, pero no miro el reloj, no tengo un crono que me marque el tiempo. Y con Joaquín lo que pasó es que el previo que te explicaba antes que hacemos, con Joaquín duró, pues yo no sé, media hora.
Mucho. Estuvimos hablando un montón. No ha sido el más largo, de previos. ¿No es el más largo? ¿Cuál fue el más largo? ¿Cuál dirías tú? Yo diría Pedro López, seguramente fue el previo más largo. ¿Ah, sí? Creo que sí. Hostia, no tengo conciencia de que fuese el más largo. Sí, pero porque puede ser. yo empiezo, cuando hacemos las entrevistas, yo empiezo a grabar Ah, ya claro, desde mucho previa. antes. Entonces, creo que la previa que tenía de Pedro López, creo que eran 40 minutos. Wow. Sí. Sí. Pues yo con Joaquín tengo este recuerdo de haber hecho una intro muy larga, o sea, una intro hablando con él sin grabar, o sea, sin iniciar la entrevista. Y luego cuando iniciamos la entrevista empezamos a charlar y a mí me vino a la cabeza, ya estamos cerca de la hora. Y entonces ahí como que hice el cierre de la entrevista. Y luego me dijo Joaquín, ha sido muy corto. Y pensé, y le dije, no, lo normal, lo que te dije, 45 minutos, 60 minutos y tal. Y luego cuando vimos la grabación habíamos hecho un poco más de 30, Sí. 35, 36 minutos. Y sí, o sea, son dos momentos, bueno, errores, son cosas que pasan en situaciones como estas, en grabaciones que hacemos nosotros, como además somos amateurs y tal, pues bueno, trabajamos con las herramientas que trabajamos y que si miro atrás pienso, ostras, estas dos cosas me hubiese gustado evitarlas, ¿no? Pues si te parece, vamos a pasar a hablar de los invitados de esta temporada. Vale, venga. Que han sido 8. Sí. Vamos a ir del más reciente al primero, bueno, la primera que ha sido una chica, la que vino la primera. Pero Vale. el más reciente ha sido Raúl Castro, Sí. que es el episodio que aún no ha salido, pero cuando la gente escuche este episodio ya habrá salido. Sí. De hecho he jugado con el tiempo y de hecho la semana pasada lo de Raúl, porque o sea, a fecha de hoy que estamos grabando no se leo todavía, pero saldrá antes de que veáis este vídeo. Raúl Castro. Raúl Castro fue una entrevista online y creo que en el podcast de entrevistas online tenemos 2, 3 como mucho. ¿Por qué no las hacemos más veces online? Yo creo que hemos hecho 2, ¿no? Con Raúl, contando la de Raúl. Le hicimos la de Marc Domínguez, fue una, porque Marc no está en Barcelona físicamente y nos pareció interesante y creo que fue la segunda entrevista que hicimos cuando empezamos a hacer video podcast, si no recuerdo mal. Y luego otra Raúl, porque Raúl está en Miami y claro, o sea, imposible que venga a Barcelona. ¿Por qué no los hacemos más? Porque creo que, o sea, no los hacemos más. A ver, hemos hecho muchas más entrevistas online que físicas. Si cuentas desde el inicio del podcast. Desde el inicio. ¿Cuántas entrevistas hemos hecho en el podcast? Pues no sé. Si hemos hecho 8 esta temporada, seguro que mínimo hemos hecho 8 cada temporada, multiplica por 7. La mayor parte de las entrevistas han sido online. Lo que pasa es que sin vídeo. Han sido más en audio solamente, ¿no? Entonces, estábamos muy acostumbrados a ese formato. Lo que pasa es que cuando incorporamos el vídeo, la dinámica cambia y la verdad es que entrevistar cara a cara o entrevistar en videoconferencia también es muy diferente. La manera de conectar, la manera de estar presente en la entrevista, claro, todo esto ayuda a que tú estés centrado en lo que tienes que estar centrado y es otra manera de envolver el momento, ¿sabes? Porque llega la persona físicamente, la recibes en el despacho, hablas con ella previamente, tomas un café. Claro, todo esto en online, olvídate, en online te conectas, igual charlas 5 minutos y arrancas para grabar. Y el post igual, cuando acabas la entrevista, que esto a veces grabamos la parte final y la dejamos como un poco al final, hay una despedida, nos despedimos de la persona, entonces todo este tipo de cosas en online lo pierdes. Por eso siempre preferimos hacerlo en presencial, ¿no? Y el vídeo además es mucho mejor y la grabación es mucho mejor y la dinámica con el entrevistado y entrevistada yo creo que es mejor. Por eso yo siempre prefiero hacerlos en presencial, que si hay que hacer alguna en virtual ya lo hemos hecho antes y si merece la pena pues evidentemente lo hacemos igual. Lina. Con Lina hablamos de espiritualidad laboral. Ajá. ¿Alguna vez habías escuchado anteriormente este concepto? ¿Y qué opinas al respecto? Pues mira, la verdad es que no había escuchado hablar de espiritualidad laboral y mi opinión al respecto, a ver, yo soy una persona muy escéptica en todo en general. O sea, soy un escepticismo con patas, entonces todo lo que suene a poco aterrizado, que no digo que lo sea, porque seguro que Lina nos puede explicar cómo esto aterriza en cosas concretas y demás, pero de entrada me parece un poco, me cuesta entenderlo, me cuesta verlo aterrizado en el día a día, me cuesta verlo aterrizado, es como cuando a veces hablaba de felicidad laboral, ¿no? Y la importancia de la felicidad y tal, y yo recuerdo una de las entrevistas que hice hace tiempo con otra Top Voice,
que ahora no recuerdo el nombre tampoco porque se me olvidó, que hablaba de felicidad laboral. De hecho, dentro de su descripción era una persona enfocada hacia la felicidad laboral, sobre la cual yo tengo una opinión muy concreta y es que no creo que tengamos que enfocarnos en la felicidad de las personas en el mundo laboral. Luego, si quieres, lo desarrollo un poquito más, pero vamos, porque claro, igual puede decir, ¿qué estás diciendo, Guillermo, no? Y esta persona, hablando con ella, realmente cuando íbamos hablando sobre el concepto de felicidad que ella entendía y cómo se implementaba en la empresa y cómo acompañaba a otras empresas, le veía muchísimo sentido común. O sea, para mí el problema del concepto era el uso de la palabra felicidad, porque de lo que hablaba ella, desde mi punto de vista, no era felicidad, desde mi opinión, de lo que yo entiendo que es felicidad. Y entonces, todo lo que explicaba alrededor del concepto, yo se lo compraba y le decía, claro, y si yo lo veo, y tiene sentido, y claro, porque no sé si es tanto felicidad como el hecho de que alguien esté bien y que esté cuidado dentro del mundo laboral. ¿Eso es felicidad? Hombre, no sé, yo creo que la felicidad es un poco más grande que eso, ¿sabes? Y además, y esto es una cosa que en las formaciones que yo hago repito mucho, a veces siendo un poquito retador con los managers y con las personas que van a la formación, y les digo que el rol de un jefe o de un manager o un team lead o un líder o llámalo como quieras, no es hacer feliz a su gente. Este no es el rol. O sea, quien piense que está ahí para hacer feliz a la gente, creo que se está equivocando completamente. Yo creo que un jefe está para conseguir que un equipo consiga un objetivo con el equipo y los alinee para conseguirlo. Y para conseguir eso requieres cierto grado de felicidad y cierto grado de infelicidad. La felicidad es absolutamente necesaria para el movimiento, ¿sabes? Si tú le das felicidad a la gente, pues al final la gente se acaba apalancando, tal. Y claro, en el mundo laboral, esto se puede trasladar a otros sitios, ¿no? Pero en el mundo laboral se requiere movimiento, y el movimiento muchas veces se hace a través de la entre comillas, infelicidad, ¿eh? O sea, hay que empujar a la gente, hay que retarla, ¿sabes? Oye, es que no quiero hacer esto porque no me genera un esfuerzo. Claro, es que todo desarrollo te genera un esfuerzo. Entonces, ¿y el esfuerzo genera felicidad o infelicidad? El esfuerzo genera infelicidad. Ostras, nadie quiere esforzarse. O sea, nadie quiere. Ya me entiendes, ¿no? Sí. O sea, pero de entrada dices, ¿para qué me tengo que esforzar, ¿no? Para hacer no sé qué, para hacer no sé cuántos, porque estoy muy, muy, muy contento y feliz. Lo que pasa es que un equipo requiere desarrollo, un equipo requiere movimiento, un equipo requiere un poquito también de infelicidad, ¿no? Y no sé por qué te explico esto, porque me explicabas de Lina y del tema de la espiritualidad. Entonces, con la espiritualidad me pasa un poco lo mismo también, como con esta idea de la felicidad. De entrada, lo veo muy lejano a mi manera de entender las cosas, y me cuesta verlo en la práctica, en la operativa y bajado, y ver que sea una palanca útil realmente para la realidad. Así como también la espiritualidad fuera del trabajo, no sé, yo estoy muy lejos de todo eso. O sea, yo debo tener las neuronas de la espiritualidad las debo tener muertas, porque soy incapaz de sentir ningún tipo de espiritualidad hacia nada y hacia nadie, entonces me cuesta mucho entenderlo, ¿sabes? Volviendo un poco hacia atrás a lo que estabas diciendo de felicidad en el trabajo, quiero aprovechar porque hoy precisamente, ayer me estaba documentando para un blog y decía que recursos humanos no tiene que centrarse en la felicidad del trabajo, porque la felicidad es subjetiva, o sea, tú no puedes hacer a una persona feliz porque es algo demasiado propio de cada persona. Lo que sí puede hacer recursos humanos es promover el bienestar laboral. Totalmente de acuerdo. Es que estoy 100% de acuerdo con esta frase, porque además yo a veces a la gente le digo, ¿no crees que es demasiado importante la felicidad como para dejarla en manos de tu empresa o de tus recursos humanos? O sea, si es tan importante, es como cuando hablas de desarrollo. Es que mi empresa no me desarrolla, es que mi empresa no me da planes de formación. ¿Tú crees que tu desarrollo profesional es suficientemente poco importante para ti como para dejarlo en manos de un tercero? Tía, ponte las pilas. O sea, si realmente es importante, déjate de depender de terceros. Si te pueden ayudar, está genial. Si puedes pedir apoyo, si puedes pedir financiación, lo que sea, pero aquellas personas que se apalancan en la empresa o en recursos humanos para su propio desarrollo y su propia felicidad, yo creo que es un error. Yo creo que es dejar en manos de terceros cosas que son demasiado importantes para uno mismo. Pero bueno, también es mi opinión, ¿eh? O sea, cada uno aquí puede hacer y deshacer lo que quiera. Vale, continuamos con Emma. Venga. Gine, ¿qué pasó con Emma? El audio de Emma, a ver, reconozcámoslo ya, fue bastante desastroso. Bueno, a mí me pareció muy desastroso, y fue porque
No sé cómo se puso el micro, pero lo puso como muy cerca de un botón. Entonces cada vez que hablaba, cada vez que se movía, además que Emma es una persona muy expresiva, Sí, sí que lo es, sí. no paraba de hacer clic, 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 clic. Entonces yo estaba editando el vídeo y digo, es que esto no puede salir, es que esto es un desastre. Me replanteé decirle a Emma de volver a grabarlo. Al final no hizo falta. Porque pero, no era tan desastroso. bueno, a lo mejor también yo soy un poco drama queen, pero no sé. Lección aprendida, creo que a partir de la temporada que viene, me gustaría hacer un decálogo o algún tipo de Estaría dress bien, code para estaría bien. invitados de, por favor, no lleves camisas con botones. Anillos, Pulseras, relojes, porque todo claro, fuera. este golpe aquí no se oye, pero esto Sí, lo recoge el micro de una manera bárbara. Sí. ¿No? Y todas estas cosas sí, habría que poner algún tipo de... para explicarle a la gente. Y lo del botón sí fue un poquito drama, pero bueno, yo me acuerdo cuando me llamaste y me dijiste, ostras, esto no puede ser. Y yo lo escuché y pensé, hombre, a ver, si al final, si tú estás escuchando la conversación, ese ruido lo acabas anulando. O sea, auditivamente tú, ese ruido de fondo que no es constante y no es alto, si no te fijas en él, si no sabes que está, si nadie te lo dice, mucha gente no habrá ni percibido ese ruido. no, eso espero. Si Yo no, lo espero, dejáis en los comentarios. Exacto, dejáis en los comentarios y decir, Carol, por favor, la próxima vez, Pero sin botones. mi pregunta sobre Emma es, ya comentaste algo por encima en su sí, entrevista, sí. pero cuéntanos, ¿por qué Emma se pasó por el programa? ¿Qué pasó? Bueno, es una historia diferente del resto de las entrevistas y tiene que ver con unos comentarios que nos cruzamos en un post que ella hizo. Ella publica en su blog artículos y los va compartiendo por LinkedIn, creo que no sé si hace un artículo semanal o quincenal o algo así, y publicó uno que a mí al leerlo pensé, ostras, no estoy de acuerdo con esto, o no estoy de acuerdo, no fue tanto no estoy de acuerdo, sino no entiendo a qué se refiere, ¿no? Porque iba orientado un poco a decir que habían profesionales de recursos humanos con maneras antiguas de hacer que se tenían que modernizar, que eran caducos, que un poco en esta dirección. Y a mí lo que me llamó la atención de esa publicación, y también tengo que decir de muchísimas publicaciones, de muchísimas opiniones de muchísima gente que lanzan frases y afirmaciones al vuelo, es que no las bajan. Entonces, claro, si yo cojo y te digo, es que hay profesionales de recursos humanos old school que utilizan técnicas de los 70 en un mundo del siglo XXI que ya no tienen ningún tipo de sentido. Pues entre esto y decirte nada, es que es exactamente lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es súper interpretativo. ¿A qué te refieres? ¿A qué tipo de técnicas? ¿Qué tipo de profesionales? ¿Sabes? Yo necesito entender un poco más para saber a qué te estás refiriendo, porque depende de lo que te refieras, estaré de acuerdo contigo o no estaré de acuerdo contigo, porque de entrada la propia dirección del post y del blog me genera, iba de alguna manera argumentando que técnicas del pasado ya no sirven ahora, cosa que estoy súper en desacuerdo. O sea, algo porque se ha diseñado en 1920 no quiere decir que no sea válido hoy. O sea, ¿por qué algo que se ha diseñado hace 60 años ahora no es válido? ¿Qué pasa? ¿Que solamente las cosas de hace 5 años son válidas? No tiene ningún tipo de sentido. O sea, las cosas no caducan porque sí, las cosas caducan porque ha habido otra cosa que lo ha evolucionado. Y luego también el discurso hacia elementos revolucionarios. Es que esto ya no es A ha muerto y ahora aparece Z, que es algo completamente diferente, que realmente sí que aporta valor. Y cuando yo analizo esos dos elementos, A y Z, yo no veo A y Z, yo veo A y A+. Yo veo una pivotación de una idea original que se desarrolló hace 50 años, ¿sabes? Entonces, estas dos cosas, por un lado, la crítica a que las cosas de antes, lo pasado siempre estuvo mal, ¿vale? Entre comillas. Y el otro argumento de ahora todo es nuevo, todo es siglo XXI y lo novedoso, lo de ahora, cambia el universo. Yo en estas dos cosas como frases y afirmaciones categóricas no las comparto para nada. Entonces, cuando yo leí su blog, yo leí estas dos ideas, simplifico mucho, pero como que la veía muy reflejada. Entonces yo le escribí en los comentarios, y no recuerdo lo que escribí, que igual podéis ir a buscarlo a LinkedIn, pero le vine, supongo que a argumentar o a preguntar, oye, ¿a qué te refieres con los consultores old school y tal y cual? Entonces ella me respondió
Yo le respondía a ella, porque me iba argumentando, yo contraargumentando, y luego a un nivel de mensaje yo le dije, esto es demasiado largo para hacerlo con comentarios. Conversación en LinkedIn. Exacto. Oye, ¿por qué no te vienes un día al podcast y lo hablamos? ¿Sabes? Porque pensé que era un tema interesante para tratar en el podcast directamente con ella, más que hacer un chat en LinkedIn largo y largo y largo. Que quizás es lo que tendría que promocionar LinkedIn, porque yo creo que discusiones argumentadas como esas son las que aportan valor. Esto suena como de perogrullo y como de... ¿sabes? Pero... bueno, no lo sé, yo supongo que LinkedIn es un reflejo, como cualquier red social, de lo que somos como naturaleza humana. Y lo que reflejan las redes sociales es que somos de mensajes cortos, simplistas, poco profundos y poco argumentados. En el 80% de los casos. Eso es lo que se encuentra en LinkedIn. Entonces, claro, cuando tú quieres profundizar y quieres ir un poquito más allá, cuesta un poco. Pero también a lo mejor puede ser por lo que has dicho antes, de que argumentar requiere un esfuerzo y a la gente esforzarse no le hace feliz, por lo tanto la gente no se preocupa. Bueno, yo creo que al cerebro le sienta muy bien el argumento rápido y fácil y el estar conectado con lo que lee, ¿sabes? Entonces, que esto es uno de los grandes dramas también de las redes sociales. Si tú vas a una red social, la red social está pensada, lista y preparada para darte de comer lo que tú quieres. Entonces, si a ti te van los donuts con chocolate, vas a ir a LinkedIn y vas a encontrar donuts con chocolate por todos lados, y para que le des al estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O a lo mejor si lo que te va a ser el brócoli, pues te van a poner brócoli en el feed y tú, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los algoritmos que te conocen mejor que nadie. Exacto. O a lo mejor a la inversa, te gusta criticar y por tanto te ponen opiniones que son diferentes. También hay perfiles de estos que me gusta el brócoli pero quiero ir a mirar el donut. Entonces estoy mirando el donut y sí, pues estoy en desacuerdo, esto no puede, una vergüenza de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces ahí va a alimentar un poco esas interacciones, ¿no? Y creo que es interesante el poder ir un poquito más allá, y es lo que intentamos con la entrevista con Emma. Manuel Asensio y Belinda Martínez. Manuel Asensio está haciendo un doctorado en filosofía. Exacto. Y a Belinda Martínez le flipaba la filosofía. Exacto. Y de hecho ya hemos tenido otros invitados, como Joan Clotet también, que tiran mucho por la filosofía. Entonces, me da por preguntar, ¿qué tiene que ver recursos humanos, gestión de personas, con la filosofía para que haya una especie de patrón que se repita? Pues es una buena pregunta. De hecho, es una pregunta que yo creo que a ellos ya les hice en su momento, porque es algo que llama la atención, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que cambian tu aportación de valor en una empresa como director o directora de recursos humanos es justamente el ir más allá de los procesos. Mira, el otro día tenía una conversación con una clienta y estábamos hablando de recursos humanos, de la evolución de una persona que querían promocionar a responsable de recursos humanos, y yo le hacía la reflexión. Decía, mira, si la formáis en procesos y técnicas y metodologías de recursos humanos, esto está genial, porque es como la base. Pero no nos vamos a engañar, esto es lo fácil. Lo fácil es saber el qué y el cómo hacer las cosas. Esto, lo fácil, a ver, que requiere un esfuerzo, y si tienes experiencia y tienes rodaje, pues está muy bien, mucho mejor. Pero no es el gran reto. El gran reto diferencial entre un buen profesional de recursos humanos y un mal profesional de recursos humanos es su capacidad de interactuar con otros, su capacidad de influencia, su capacidad de aportar al desarrollo de otras personas, su capacidad de generar confianza, de generar compromiso. Esta es la gran diferencia. Cuando un director de recursos humanos o directora está en un comité de dirección y su voz se oye, esa es un profesional potente, ¿vale? Y para conseguir eso, muchas veces se requiere la capacidad o conocimiento que tiene vínculos con la filosofía, desde mi punto de vista, que es la capacidad de poder hacer buenas preguntas, ¿no? Yo creo que el dar el salto de, en vez de responder, generar buenas preguntas, a ciertos niveles, a niveles de top management, es el factor diferencial. No es tanto dar la respuesta, sino ser capaz de generar las preguntas que generen reflexión, que al otro le permitan llegar a la respuesta, que esto es súper complejo, que es un poco la base del coaching, bueno, la base o la práctica del coaching, y creo que esto tiene mucho que ver con la filosofía, tiene mucho que ver con el entendimiento de la potencia y la importancia de las preguntas. Entonces ahí le veo un nexo muy natural, sobre todo cuando pensamos en recursos humanos en un nivel mucho más estratégico. El reto, y ahora no es la pregunta, pero vamos, por cerrar este círculo,
para mí el reto de recursos humanos más relevante es que si miras una organización y miras una empresa, dentro de las funciones core, lo que hace que se mueva la compañía en recursos humanos no está nunca. Siempre es una función aparte. Incluso dentro de las funciones de soporte, ¿vale? Que no digo que no sean negocio. Esta discusión con Emma ya la tuvimos. Si es negocio, no es negocio. No entro en este discurso. Todo es negocio. Evidentemente todo es negocio, ¿vale? Pero hay departamentos que son de soporte al que es el core de negocio y hay otros que no. Y dentro de soporte luego tienes departamentos como el de finanzas, que, claro, el de finanzas al final, ¿por qué te lo escuchas? Por muchas cosas, pero una de las razones por las cuales te lo escuchas en un comité de dirección y suele estar casi siempre, si no siempre, en un comité de dirección, es porque es la gente que mueve el dinero. ¿Sabes? Claro, es la gente que controla el cash flow, claro. que controla cuánta capacidad de deuda tiene la compañía, el que controla, o sea, controla el dinero que es el oxígeno de cualquier organización. Entonces, claro, es súper relevante, perfecto. O tienes los de IT al final también están tocando elementos tecnológicos muchas veces, no en todas las organizaciones, pero en muchas organizaciones donde es un elemento muy importante del buen funcionamiento de una organización. Si se cae el sistema, se cae la organización. Exacto. Y en cambio, recursos humanos, ¿qué es lo que tenemos? Una cosa que es muy importante, no voy a ser yo el que diga las personas no son importantes, ¿vale? Pero yo puedo entender en la cabeza de un CEO, o en la cabeza de muchos CEOs, cuando se preguntan por la persona de recursos humanos y se preguntan por el impacto que tiene en el negocio de manera directa, que digan, hombre, entre tenerlo y no tenerlo, me puede aportar valor, pero depende de cómo no me va a hundir el negocio tan rápido como si no tengo al financiero o como si no tengo al de IT. Puedo imaginar o puedo entender que hayan CEOs que piensen de esta manera, que creo que es un error, ¿vale? Porque las personas al final, miras cualquier negocio y el impacto que tienen en una P&L es altísimo, en términos de salario, impuestos y demás. Bueno, dicho esto, claro, al ser algo un poco más soft o mucho más soft que la tangibilidad del core business o la tangibilidad de las finanzas o del IT, depende de qué negocios, el hecho de que tengan esta ascendencia, capacidad de influencia, generación de confianza, de compromiso, etcétera, etcétera, se vuelve muchísimo más relevante. Y eso es lo que hace que muchas veces no estemos en los comités de dirección, porque no tenemos esta ascendencia, no tenemos voz que se escuche. Y gran parte del éxito de que esa voz se escuche es la voz de la persona, es la voz del profesional y de la profesional que hacen que se escuche. No sé si me explico. Sí. Entonces yo creo que si miramos esa función de recursos humanos, esta parte de influencia se vuelve como súper clave y súper relevante, y hacer buenas preguntas, como los filósofos de la antigua Grecia, creo que es una de las palancas que hacen que consigamos ser una voz que se escuche. Hacer buenas preguntas, por ejemplo, al CEO que le haga reflexionar, ¿te refieres? Totalmente, por ejemplo. Totalmente, exacto. Pues sí, estoy de acuerdo. Pedro López. Con Pedro López hablamos de seguridad laboral. Sí. Que pese a que es un tema muy relevante en nuestro ámbito, si hago memoria, creo que nunca en el podcast hemos hablado de seguridad laboral. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos hablado antes? ¿Por qué? Porque seguramente el contenido que hemos hecho siempre en Siempre Puedes Practicar Surf es un contenido muy de la parte, entre comillas, soft de recursos humanos, ¿no? No hemos hablado de la parte laboral. Bueno, en algún momento sí que hemos hablado de la parte laboral. Cuando hablamos de los despidos, por ejemplo, pero hablamos de los despidos desde una perspectiva de la gestión de las personas y de las emociones y demás, que no tanto de la parte más tangible. Pero contenidos del estilo de, no lo sé, el control horario aquí en España o contenidos legal laborales no tocamos aquí. Entonces la parte de prevención está un poco en toda esa zona. Y además, depende de la organización y empresa, no está ni siquiera integrado dentro del área de recursos humanos, la prevención de riesgos laborales. Todo ese tema a veces está en RH, a veces no está en RH, depende del tipo de negocio que tengas, a veces tiene una relevancia, a veces tiene una relevancia muy muy pequeñita, depende. Y es un tema que yo creo que desde inicio hemos considerado un poco más, entre comillas, off topic de lo que hacemos en el programa. Por eso hemos tenido un solo invitado que haya venido, pero vamos, encantados de que venga Pedro a hablarnos además un tío con una experiencia enorme en este ámbito y con una capacidad de poder explicar en un detalle que es muy pedagógico también. Con lo cual, yo de verdad, sinceramente, súper contento de que viniese Pedro a hablar de un tema del cual no solemos hablar
y encantado de que vengan más profesionales a seguir profundizando en el tema. Jaime Davis nos contó su experiencia trabajando como director de recursos humanos en una mina en Chile. Flipante, la verdad. ¿Qué te sorprendió, qué te llamó la atención de todo lo que dijo? Pues mira, lo primero de decir que me costó horrores conseguir decir Jaime Davis, porque le llamaba siempre Jamie, como Jamie Lannister. Sí. Leía el nombre y lo leía Jamie Davis, no, Jaime Davis. Bueno, aparte de esta pequeña anécdota, yo creo que es un tipo de perfil de recursos humanos muy curioso, pero muy interesante. Yo ya conocía perfiles así, o sea, a mí no me sorprendió, porque en una etapa profesional anterior, cuando yo estaba en África, conocí varios directores de recursos humanos expatriados que trabajaban en sectores pues como la explotación petrolífera, como la poco construcción. Atractivos, digamos. Sí, lo que podríamos decir que son poco atractivos, porque cuando te lo imaginas dices, ostras, pues gente con el casco de obra... Machurrones por toda exacto, la cara. muchos entornos complejos, ¿sabes? 60 grados. Exacto. Entonces, yo ya conocía este tipo de perfiles, a pesar de que nunca he trabajado de manera directa en estos sectores, ¿no? Y creía que la parte interesante justamente era que mucha gente lo descubriese. Claro, los que hemos venido de gran consumo, los que vienen de farma, los que venimos de sectores más cool, ¿sabes? Que es que nunca nos hemos manchado, ¿sabes? O sea, porque estamos en la oficina y, ¿no? Te dirán, ¿cómo que no tenemos retos? Exacto. Bueno, son entornos diferentes y creo que descubrirlo es una manera también de abrir tu perspectiva sectorial de recursos humanos. Por lo menos es lo que yo viví cuando empecé a descubrir este tipo de perfiles en mi época africana y a darme cuenta de que no todo el mundo, que parece una obviedad, pero ostras, hay veces que tienes una visión túnel, que tienes tu realidad, como pasa con los perfiles de recursos humanos, que piensas que la mayoría serán psicólogos, ¿no? Y luego vas viendo que bueno, hay un poquito de todo, hay más mezcla de lo que parece. Pues en este caso también. Y que viniese Jaime aquí a contarnos un poco los retos principales de trabajar en recursos humanos en una compañía de estas características y de estos tamaños, porque al final parece una tontería, pero son verdaderos monstruos, ¿eh? O sea, ríete tú de la empresa de gran consumo local española, semi-multinacional, que está en 4 países. Estos son, o sea, monstruos a nivel de personas, a nivel logístico, a nivel de complejidad de ubicación. Él nos explicaba que él tenía que levantarse por la mañana súper pronto porque tenía la mina... un avión. Exacto, en no sé dónde, y luego la vuelta, y los problemas que tiene que resolver son diferentes. O sea, no diré que sean más complejos, pero son diferentes y son más vinculados a entornos laborales difíciles para la gente que trabaja, ¿sabes? O sea, tú en una mina no puedes poner un futbolín para que la gente esté contenta. Hago un poco de broma, pero ya se entiende el concepto, ¿no? Sí, o sea, sí. Claro, o sea, ¿cómo impulsas el engagement en una... ¿Cómo vendes el proyecto como atractivo, que la gente quiera trabajar? Claro, son entornos muy diferentes, en los cuales determinados discursos tienes que entender la esencia del discurso para adaptarlo, ¿eh? Y esto es una cosa que si siempre has venido de empresa tech, fintech, gran consumo, farma y las 4 típicas de RH y tal, pues a veces cuando aterrizas ahí dices, wow, qué baño de realidad, ¿no? Entonces yo creo que Jaime ahí nos aportó muchísimo para ver esa faceta diferente de los recursos humanos. Montse Olivan. Ha sido nuestra entrevista más vista, no de esta temporada, sino de todas las temporadas. Del mundo mundial. Ha sido la más vista. Por detrás creo que solo está Joan Clotet. No, y Mar Domínguez. Mar Domínguez es la más escuchada. La más escuchada, pero audio. De vídeo hasta ahora es Montse. ¿Por qué crees que Montse es la más escuchada? ¿Qué ha dicho o qué ha hecho para destacar por encima de los demás? ¿Cuál crees que ha sido su factor X? Y, por último, si crees que ese factor X o el hecho de que haya sido la más escuchada tiene que ver solo con la invitada o el invitado, o tú también tienes que ver, estuviste inspirado ese día especialmente o... A ver, la realidad es que no tengo ni idea de por qué es la más vista. Ojalá lo supiese, porque si lo supiese repetiría fórmula. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, la realidad es que no tengo ni pajolera idea
Ya esto de las visualizaciones y el consumo de los vídeos y los audios es una incógnita tan grande para mí que yo qué sé de por qué es la más vista, no tengo ni idea. Pues supongo que irá vinculado a algo... O sea, yo lo que entiendo es que para que haya una visualización alguien tiene que descubrirlo, y para que lo descubra tiene que encontrar algo que le haya permitido llegar hasta el vídeo. Esto puede ser o el titular que hemos utilizado o puede ser el nombre de la persona. A lo mejor Monse es una persona que dentro de un sector determinado o dentro de un entorno determinado es conocida, entonces de alguna manera eso nos ha facilitado a que ese vídeo se haya visto más. Pero son todo hipótesis, que no tengo ni pajolera idea, te lo juro que no cómo funciona, ni idea, no tengo ningún tipo de hipótesis al respecto. Y que haya sido yo porque haya estado... No tiene nada que ver. Yo creo que, por suerte o por desgracia, o por las dos, el hecho de que un vídeo sea más visto o sea menos visto, no depende de la calidad del vídeo, desde mi punto de vista. Yo creo que es que aciertes con el título, con el clickbait, que llame la atención y que haya difusión del vídeo, que la gente vea que existe el vídeo y que le llame la atención el título. Esto es lo que genera más visualizaciones de cualquier contenido que podamos hacer. Porque creo que tenemos, esto lo hemos hablado muchas veces, yo estoy muy contento del contenido que hacemos en Siempre Puedes Practicar Surf en todos los sentidos. En la progresión que llevamos, en cómo se trabajan los guiones, en cómo se trabaja las animaciones, yo creo que hay mucho trabajo detrás y creo que las visualizaciones no reflejan exactamente la calidad del contenido, pero porque creo que la visualización no va vinculado a la calidad del vídeo, sino va vinculado a otras cosas que tiene que ver más con un elemento de visibilidad, de clickbait, y ahí quizás no acertamos tanto. ¿Por qué Monse Olivan es la más vista? Pues no lo sé, pero me alegro mucho. Yo también. De verdad. Y por último, Mar Hormigo, que haciendo recopilación hemos tenido bastantes mujeres esta temporada, lo cual yo personalmente me alegro mucho porque la temporada pasada no tuvimos, creo que, ni una. Y yo siempre estaba aquí, ya tenemos que invitar a mujeres. Es verdad. Tenemos que invitar a mujeres. Tuvimos esta conversación, pero que es pura casualidad. Sí, o sea, es que yo creo que ni nos lo planteamos en ningún momento, el volumen de mujeres y hombres que teníamos en entrevistas, hasta que en un momento determinado, el año pasado tú dijiste, ostras, no hemos invitado a ninguna mujer. Sí. Y claro, había que cambiar un poco la balanza. Mar Hormigo. Tampoco lo hemos forzado, ¿eh? No, o sea, hay que decir que no hemos dicho, ahora solo vamos a invitar a mujeres. No, pues ha se sido ha dado orgánico totalmente. O sea, totalmente, exacto. Sí. ¿A Mar Hormigo la conoces personalmente desde hace Sí, tiempo? hombre, es clienta, sí, tanto. Cuéntanos un poco sobre ella y cómo la convenciste de que viniera al programa. Bueno, la convencí entre comillas, ¿eh? Piensa que Mar ha venido en la temporada 7, pero yo creo que fue en la temporada 5 la primera vez que le dije, vente un día al podcast, porque ella es oyente. Entonces yo tuve en la antesala de un proyecto que teníamos juntos, estábamos hablando y tal, entonces ella me dijo, porque en el vídeo y tal, entonces me hizo entender que ya consumía el podcast, que lo escuchaba y tal y que igual. Entonces yo le dije en ese momento, hace dos años antes de entrevistarla, le dije, Mar, ¿y por qué no te vienes un día y nos cuentas? Claro, una tía como tú, la experiencia que tiene, el bagaje, hostia, una empresa grande como es esta, seguro que tienes cosas interesantísimas que contarnos. Y me hizo un poco a la cobra. Me hizo, sí, pero no, y luego no acabó por salir. Todo se ha dicho que tengo algunas personas que he invitado que también me han hecho la cobra varias veces. O sea que esto no es solo Mar, y esas no han venido todavía, ¿eh? Total, que con Mar tuvimos ese primer contacto, y luego no sé cómo fue, que supongo que en algún cierre de proyecto, en algún momento posterior, no sé, en algún momento le volví a poner sobre la mesa lo de venir al podcast, y entonces ahí ya la medio convencí. La medio forcé, la invité un par de veces para que acabara aceptando y al final lo conseguimos. Y bueno, aquí la verdad es que muy interesante, porque creo que hay muchísima gente semi-anónima, vamos a decir, en el mundo de los recursos humanos, con experiencias súper interesantes, con aprendizajes que son súper útiles para muchísimas personas y que merecen y merecemos escucharlas, sí, para poder aprender de ellas, ¿no? Y Mar es una de ellas, sí, sin duda. Darle el altavoz. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues ahora vamos a pasar a otro bloque, que es la divulgación. Que sé que te gustan muchísimo los episodios de divulgación. Soy súper fan de los episodios de divulgación. ¿Por qué te dio por decidir, vamos a hacer episodios de divulgación? Pues mira, yo creo que como todo lo que hago en la vida, que es un copy-paste. Porque el podcast empezó siendo un copy-paste
de marketing online de Joan Boluda, y los episodios de divulgación son un copy-paste o una inspiración, llámalo como quieras, Esa era mi segunda pregunta. ¿Qué te inspiró o te animó a hacer? Hay un canal de YouTube de un divulgador de ciencia. Quantum Fracture. Quantum Fracture, exacto. ¿Cómo se llama él? José Luis Crespo. José Luis Crespo. Que es un tío impresionante. Lo que hace Crespo es alucinante porque tiene una capacidad de poder explicar cosas complejas de manera muy sencilla, de manera muy estructurada, con ideas y metáforas entendibles. Y yo lo descubrí a él a través de unos vídeos de YouTube. Me empecé a aficionar a ver sus vídeos, vi algunos vídeos con mis hijos sobre el tema de ciencia y tal. Y un día a final de temporada, o sea, hace unos años por estas fechas, que te dije, tenemos que hacer divulgación. Y tenemos que generar un contenido que ayude a transmitir ciencia a la gente. Que es una de las cosas que desde hace años se ha vuelto como una de mis intereses. Que no ha sido siempre así, pero hace unos años descubrí o redescubrí o repensé o volví a pensar, o yo qué sé, no sé, llámalo como quieras, en la importancia que es diferenciar aquellos elementos de la realidad que están soportados por la ciencia y aquellos que son puras creencias, ¿vale? Que esta divergencia yo la tenía en la cabeza para cosas que eran como muy evidentes, pero que luego a través de ir metiéndonos más en temas de ciencia del comportamiento, he estado descubriendo cosas que pensaba que estaban basadas en ciencias y que no lo están. Y creo que por lo menos entender que existe esta diferencia y qué está en un sitio y qué está en lo otro, nos ayuda a tener un conocimiento mayor de la realidad, ¿no? Y a través de Quantum Fracture yo pensé, esto lo podemos hacer. Esto lo podemos hacer, claro, no de ciencia cuántica, pero lo podemos hacer de comportamiento humano y de psicología, porque hay muchísimas cosas. Yo estudié la carrera de psicología 4 años y después de la carrera, al cabo de años, me olvidé de la mitad de las cosas. Y hay muchísimas cosas importantes que nos olvidamos de lo que dice la ciencia con respecto a determinadas cosas que son súper útiles en el día a día, en el mundo laboral, y que nos olvidamos de ellas. O que no las sabemos directamente. O que aplicamos, trajimos aquí, esta temporada, la pasada, a Jordi Roig, que es un tío que habla de ciencia de recursos humanos, o recursos humanos basados en evidencia, creo que lo llama él así, con el cual conecto muchísimo con este planteamiento y este pensamiento, y dije, tenemos que hacer algo en esta dirección, tenemos que coger papers de psicología que hablen de temas interesantes sobre el comportamiento humano y ver cómo lo podemos aplicar también en el mundo laboral, que a veces lo conseguimos y a veces no, pero bueno, todo lo que es psicología y tiene que ver con personas, pues al final todo acaba enganchando de alguna manera, e intentar trasladarlo de una manera educativa y pedagógica. Porque vídeos hay muchos hablando de determinadas cosas que son prácticamente transferir y explicar algo, pero divulgación implica un esfuerzo hacia la simplificación, hacia el concepto, hacerlo muy, muy fácil, muy, muy digerible. Creo que a veces lo hemos conseguido, a veces no lo hemos conseguido tanto, porque requiere un esfuerzo grande, y de ahí el interés y la inspiración, pues Crespo de Quantum Fracture, 100%. Yo quería hacer que Siempre Puedes Practicar Surf tuviese un espacio estilo Crespo Quantum Fracture, hablando de ciencia del comportamiento. Yo también soy muy, muy, muy fan de Quantum Fracture. De hecho, para inspirarme muchas veces miro sus vídeos, y si hay alguien aquí escuchando que también es fan de Quantum Fracture y ha visto nuestros vídeos, a lo mejor ha visto alguna pequeña similitud muy, muy grande con alguna cosa, pero es que son buenísimos. Y ya me gustaría a mí, ojalá, llegar al nivel de edición y de calidad que tiene los vídeos de Quantum. Es que después lo hacía todos. Ahora tiene un equipo. Sí, ahora tiene un detrás, equipo. pero al principio lo hacía todo era solo. él y él. O sea, él tiene vídeos explicando cómo hacía los vídeos. ¿Te acuerdas cuando empezábamos que te decía, mira, hay vídeos que explica, vamos a ver cómo lo hace él y tal? Lo hacía él todo solo. O sea, todo. Me parece un trabajo titánico. Otra persona en la que también me inspiro, ahora ya no porque no sube vídeos, pero es Jaime Altozano. También me gustan mucho sus vídeos de divulgación musical. Total, sí. Y muy guay también. ¿Ya no sube vídeos? Yo hace tiempo que no veo que haya subido vídeos y es una pena porque me encantaban. Sobre todo, creo que lo descubrí
con su análisis de la música del Señor de los Anillos. Hombre, y también. Estaba muy bien, sí. Tiene el Señor de los Anillos, Star Wars también, ¿no? De los momentos aquí cuando sale Anakin Skywalker, es esta melodía. Y de Dark Souls también. Dark Souls también. Sí. No lo sabía. Pero sí, Jaime Altozano también. O sea, son estilos de personas que tienen una capacidad, yo creo que seguramente muy innata, de poder coger un tema hipercomplejo, simplificarlo y explicarlo pedagógicamente de una manera muy sencilla y conectarlo con ideas visuales. ¡Wow! Esto es tremendamente complejo, ¿no? Y nosotros intentamos emularlo a nuestro nivel y con nuestras temáticas. Sí, tenía una pregunta sobre esto, pero ya que te has adelantado, es ¿cuál es el mayor reto de hacer los episodios de divulgación? Y una de esas, para mí, es coger un tema complejo y transformarlo en algo accesible para cualquier persona, aunque no tenga nada de background de psicología. Y luego, por otra, cuando yo veo los vídeos de Quantum Fracture, digo, es que transformar datos matemáticos a explicaciones más sencillas, yo lo veo más fácil que en psicología, porque psicología es mucho más abstracto que la física es matemáticas. Bueno, no sé, yo creo que estás viendo el césped verde en el vecino. Puede ser, ¿eh? Porque tú imagínate explicar física cuántica de manera sencilla. Es muy complejo. Lo que hace Quantum es explicar física sin matemáticas. Pero hay como, para mí, los conceptos de la física están tan bien definidos, tan bien encuadrados, tan bien enmarcados, tan bien estudiados, con mucho más recorrido. Hay muchísima más información, muchos más papers. En psicología cuesta más. Entonces, para mí, una de las cosas que más me cuesta a la hora de escribir los guiones o, pues eso, transformar la información es a ver cómo explico esto de una manera que cualquier persona lo entienda y que además con rigor. O sea, Exacto. sin metáforas extrañas, no. Exacto. ¿Cómo puedo hacerlo de forma rigurosa? Yo creo que lo que pasa aquí es que en la medida en la cual tienes un conocimiento más profundo del tema que hablas, más difícil es ver cómo simplificarlo. Creo que va por aquí la cosa. Si tú sabes mucho de un tema, de repente te piensas que, o sea, para hacerlo sencillo tienes que simplificarlo muchísimo, y como sabes mucho, piensas, claro, para poder explicarte esto, te tengo que explicar esto, y esto, y esto, y esto, porque si no, no voy a ser fiel a la realidad y no voy a ser riguroso con lo que te diga, y eso es una trampa, porque entonces nunca eres simple. Al final, cuando haces un proceso de divulgación, tienes que simplificar las cosas de tal manera que pierdes rigor y pierdes detalle, pero sin duda alguna. Sí. Ahora, en el concepto general, tiene que estar bien construido, porque si no, claro, si no tiene sentido o no va bien alineado, es el gran riesgo. Pero creo que lo que pasa ahí es eso, que cuando vas al detalle y tienes un conocimiento mayor, dices, no, hombre, no te puedo explicar B sin haberte explicado A. A veces no es necesario explicarte A, porque no te voy a explicar B, te voy a explicar B+. Y B+ es otra cosa diferente. Pero la esencia de B+ es la misma que B. Pero B+ es más fácil de explicar, ¿sabes? Entonces hay que hacer este juego. A mí me cuesta mucho llegar cuesta muchísimo. ese punto. ¿Y con ChatGPT no te cuesta menos ahora? ChatGPT me hace las cosas más fáciles, pero igualmente se equivoca mucho, sobre todo en datos, muchas veces se los inventa. Claro. Pero sí Cuando que le metes el paper. Es que ya no uso ChatGPT para eso, ahora uso el Notebook LM, que es genial. Pero bueno, ChatGPT me ayuda a quizá estructurar un poco de si quiero hablar de esto, qué temas sí o sí tengo que tocar para que el hilo conductor no se pierda. Pues antes no tenía eso y tenía que hacerlo yo todo solo desde cero. Claro. Ahora pues ya parto desde una estructura. Sí. Pero... Bueno, pues ahora, mira, no tiene nada que ver con el contenido del podcast, pero te voy a lanzar dos ideas. La primera es Gemini 2.5 a 19 de junio del 25, funciona mejor que ChatGPT. ¿Sí? Sí. Estupendo. El Pro, Lo anoto. por eso, anótalo, porque su ventana de contexto es más grande, con lo cual se va a comer muchos más datos. O sea, va a inventar mucho menos. Y el 5O de ChatGPT sale ahora dicen que en agosto. No hay fecha exacta, pero dicen que más o menos en verano. Dicen en verano es un poco abstracto. No se sabe si en julio o en agosto. Y dicen que ya el nuevo 5, la ventana de contexto será similar a la de Gemini. Pues... Entonces ahí se perderá menos. Porque sí que es verdad que el problema de la IA es que a día de hoy, 19 de junio del 2025, pues depende de lo que le metas, alucina. Sí, alucina. Copinillas. Sí.
¿Cuál ha sido tu episodio favorito de divulgación hasta ahora? Mi episodio favorito de divulgación, buena pregunta, ostras, pues no sabía decirte. Yo creo que la única respuesta buena a esta pregunta es el último, siempre el último. Porque tenemos siempre una evolución en la cual cada vídeo que sacamos es mejor que el anterior, y cada vídeo que sacamos es mejor que el anterior, ¿sabes? Y eso para mí hace que, de alguna manera, independientemente del contenido que estemos tocando y que estemos tratando, la capacidad que hemos ido desarrollando, sobre todo tú, en toda la parte del guión y demás, es cada vez más potente, ¿sabes? Si comparas el primer vídeo de divulgación con el último, hombre, claro, hay unas diferencias enormes, Sí. enormes. Con lo cual te diría que siempre es el último, mi preferido. No, yo siempre intento dar lo mejor y hacerlo cada vez mejor. Y esto se nota porque antes estaban peor y tardaba muchísimo. Pero es que ahora tardo todavía el doble porque cada vez quiero perfeccionar y perfeccionar. Y a medida que voy aprendiendo técnicas, pues tardo más. Y siempre me dices, pero no hace falta, hay que Exacto. ser eficiente. Hay que modular, hay que Sí. modular. No podemos tirarnos 40 horas para un vídeo. Es que realmente podría tirarme las horas que quisiera. Infinito, editando. infinito. Sí. Es que hay tareas que son infinitas, pero no podemos hacerlas infinitas. Los vídeos de divulgación los grabas en tu casa. Los grabo en mi casa, exacto. ¿Cómo Sí. montas el set? Pues un drama, es un drama. En mi casa es un drama total y absoluto. Además, la calidad del vídeo grabado que tenía antes vivía en Sitges, ahora vivo en Barcelona. Antes tenía el despacho con luz natural y ahora no lo tengo. Y se nota mucho la calidad de la imagen. Y me he peleado mucho con eso en casa, mucho con eso. Por el tema con la cámara, el uso del teléfono. Me compré una cámara web específica y tal, un dramático. Y preparar el set, lo que intento de alguna manera es que el tiempo de pregrabación y de postgrabación sea lo más corto posible. Porque, por ejemplo, cuando estaba en Sitges, que me montaba unos focos, lo hacía de pie, la iluminación era genial y tal, o sea, quedaba súper bien. Pero claro, es que me costaba media hora el pre y media hora el post y luego la grabación entre medio. Y era un drama, era demasiado tiempo para hacer vídeos de 10 minutos. Y ahora en casa estoy intentando buscar la manera de que el vídeo sea lo más rápido posible, que no me genere ningún tipo de... que siempre me genera y todavía a día de hoy me lo vuelvo a replantear cada vez que pongo la cámara, el cómo la pongo, el fondo, que es lo que... Esto es un rollo patero. Esto es una de las cosas que a veces pienso, ¿y por qué no vuelvo al podcast? ¿Qué más fácil que era el podcast? Ponía el micro delante y le daba a grabar y ya está, y me olvidaba de todo lo Editar demás. también era más fácil. Exacto, sí, sí. Explica a los GHCs así por encima cómo es el proceso de hacer un episodio de divulgación. El proceso, bueno, pues primero decidimos con Carol cuál es la temática que vamos a utilizar, ¿vale? A veces lo tenemos muy claro, porque a veces partimos de metodologías que están como preidentificadas. Yo qué sé, el tema de Maslow, por ejemplo, ¿no? Que es un tema pues, que más o menos todos conocemos. O el tema de la teoría de la autodeterminación, que lo hemos tocado 200 veces Sí. en el programa, pero que me resulta súper interesante. O sea, es una de las cosas que creo que el conocerlas o no, yo lo he utilizado muchísimo en formaciones. He hablado mucho de la teoría de la autodeterminación y creo que es interesante. Y, entonces, definir la temática, que a veces parte de, oye, ¿por qué no encontramos algo que tenga que ver con el concepto X y a ver qué es lo que hay de papers alrededor de eso? O a veces lo tenemos más claro. Entonces, si no lo tenemos claro, hay un trabajo de Carol de búsqueda del contenido que vamos a tratar y de elegir un contenido, porque a veces, claro, papers Tenemos una científicos lista. hay Sí. muchísimos, o sea, es que es para aburrirse. Y tienes que elegir bien el paper que vas a utilizar. Entonces, esta es la parte que hace Carol y que busca excelente lo que va a hacer. Entonces, Carol automáticamente lo que hace es generar un primer draft de guión, ¿vale? Y escribe hace todo este análisis que estaba explicando antes, de ver cómo se puede construir, toda la estructura que intentamos que sea como en storytelling, empezando con una pregunta para un poco captar atención y demás. Pues esto lo hace Carol. Yo hago una revisión, a veces hago una revisión más activa o a veces una revisión más reactiva y de aquí ya a grabar. Me pongo delante de... Lo suelo leer una vez en voz alta. O sea, primero lo suelo corregir, aunque no... A veces reviso en profundidad y alguna parte que cambio, que añado. A veces solamente lo leo y corrijo alguna palabra que va más conmigo, una manera de explicar que va más conmigo. Y una vez lo he revisado, lo leo en voz alta, tengo un teleprompter en casa,
para que pueda mirar la cámara. Y mientras leo, porque claro, en un episodio como este estoy impro, ¿no? Sí. Pero en un episodio de divulgación no te puedes permitir el lujo de hacer una improvisación, porque son muchos temas que son muy concretos y que tienes que encajar muy bien una cosa con la otra, y tiene que ser corto, entonces hay que escribirlo y hay que leerlo. Entonces me pongo un teleprompter de la marca El Gato, que me costó, no sé, 300 euros, y me chuta el texto y yo lo voy leyendo. Lo leo una primera vez sin grabar, para ver cómo suena y tal, y luego ya le doy a grabar, ¿no? Y depende del vídeo, hay vídeos que me cuestan más y hay vídeos que me cuestan menos, porque hay algunos que como que me engancho mucho en alguna frase, en alguna palabra. Sin objetivos no sabes hacia dónde tienes que apuntar. Sin objetivos no sabes hacia dónde tienen que apuntar los objetivos. Joder, ¿en serio? ¿Qué es esto de la psicología? Y era un vigilante hiperactivo que no distingue entre un león y un Va muy rápido. Y por último, la aceptación. ¿Verdad? Y por último, la aceptación. Jope. Y por último, la aceptación. No me lo puedo creer, no sé decir la palabra. Experiencia. Y hay algunos que los hago como más ligeros. Depende. Y de ahí a postproducción. Se lo paso a Carol y Carol se dedica a hacer todo el montaje, la edición, elige las animaciones y tal, que muchas veces ya Carol, cuando hace el draft, ya apunta en el propio guión. Sí. Aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro. Sí, porque es que yo para hacer el draft del guión es que me tengo que imaginar cómo va a ser el vídeo. Ese es mi proceso. O sea, me imagino cómo quiero que sea el vídeo y a partir de ahí voy explicando, porque si no es un drama. Creo que al principio del todo teníamos en el proceso hacer un storytelling. Un storyboard, perdón. Un storyboard. Pero es que dije, es que no lo estoy utilizando, me consume tiempo, yo prefiero imaginármelo y hacer apuntes en el guión y vamos más rápido y así soy más eficiente. Claro, es que yo creo que el storyboard, el proceso de creación de los vídeos de divulgación, los copiamos de un vídeo de Crespo. ¿Te acuerdas? Hay un vídeo de Crespo que dice, los vídeos de divulgación los hago así, y cogimos el vídeo y dijimos, vale, espera, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y había uno que era el storyboard, y por eso lo pusimos. Pero sí, hemos simplificado el proceso. Análisis. Venga, va. Esta temporada hemos hablado de Severance, Grit, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Drive y Netflix. -1, todos son libros. Ajá. ¿Con cuál te quedas y por qué? ¿Con cuál me quedé y por qué? Qué buena pregunta. Sí, cada uno aporta cosas diferentes. Yo te diría con cuál no me quedo, eso sí, lo tengo claro. ¿Con cuál no te quedas? Aunque creo que me puedo saber la respuesta. Sí, con el de Clark, con las 21 leyes. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro en el vídeo, ¿no? Creo que es un libro que es en los que salen en muchas listas de básicos sobre liderazgo. Y claro, lo expliqué en el vídeo, creo que el título del libro es muy clickbait, es totalmente clickbait, totalmente falso, porque es como las 21 leyes irrefutables. Yo esperaba leer un libro que me explicara 21 cosas que la ciencia dice que son relevantes para el liderazgo, y me encontré con 21 opiniones del tío, opiniones basadas en su experiencia, que es un tío con muchísima experiencia, que ha formado muchísima gente, que ha creado sus propias maneras de entender el liderazgo, sí, bla, 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 bla. No hay base científica, no hay evidencia. Entonces, claro, a mí me resultó como... Yo puedo escribir un libro mañana sobre mi opinión sobre algo, y igual lo hago, O sea, no te digo que no lo vaya a hacer, pero claro, mi expectativa... Las 21 leyes irrefutables también. No, las llamaré las 21 leyes de Guillermo. Ya está, y con eso ya salvo el clickbait. Pero sí, yo creo que es más una cuestión de expectativa versus realidad. Porque incluso es un libro que he recomendado a gente. Gente que piensa el tema de liderazgo, porque hay consejos que están bien. Hay consejos que están bien. O sea, no es para tirarlo a la basura el libro, pero yo creo que para mí el contraste es expectativa que yo tenía versus realidad. Pero es un libro que si te acaban de promocionar y te lo lees, vas a llevarte cosas seguro. Te vas a llevar cosas seguro y cosas que son muy útiles y muy prácticas. Entonces, eso es lo que te diría. El resto de libros, si cada uno aporta algo y siempre te hace sumar. Entonces me costaría mucho... ¿Cuáles hemos hecho? ¿Netflix? Hemos hecho el de Netflix, Drive, 21 leyes y Grit. Es que para mí es Netflix, Drive y Grit. O sea, Netflix es literatura marketingiana de Netflix,
que es interesante porque es una realidad, pero una realidad vista y escrita desde el CEO, entonces hay que filtrar un poco. Drive es ciencia divulgada, y es fácil de leer y habla de la teoría de la autodeterminación, es súper interesante, se lo recomiendo a muchísima gente. Y Grit me parece también súper interesante, A mí de es de Angela Duckworth, es súper interesante el libro y el tema y que también trata, fácil de el leer. tema me llamó mucho la atención. Está súper bien el libro, entonces no sé, no me quedaría con ninguno especialmente, aparte de descartar el de las leyes irrefutables. ¿Nos harías un poco de spoilers de cara a la temporada 8? ¿Qué libros te gustaría, a lo mejor no salen, pero qué libros te gustaría analizar en el programa? Pues ¿Te gustaría mira, de libros en plural no lo sé, pero hay uno que seguro que va a salir, seguro, ya lo sabemos con Carol porque está en la lista, Sí. de que este año iba a salir, que es un básico de psicología, que es Inteligencia Emocional de Goleman. Entonces haremos un review de lo que dice Goleman, que es súper interesante. Este es un libro un poco más difícil de leer, un poco más tostonazo, me está costando, ¿eh? Y creo que un buen resumen de los principales highlights del libro puede ser interesante, porque ahí toca muchos temas. Es un libro que marca un antes y un después, ¿eh? en el entendimiento de la inteligencia y en el acercar el concepto de inteligencia emocional a todo el mundo. Entonces yo creo que este va a ser seguro que el primero que hagamos de cara a la temporada 8. Y ya para finalizar, voy a hacer un poco de preguntas más generales. Venga, preguntas generales, va. ¿Estás orgulloso del podcast? Estoy súper orgulloso del podcast. Claro que estoy orgulloso porque llevamos 8 años ya. Bueno, 7 años, haremos 8 el año que viene. Es un podcast con muchísimo recorrido, es un podcast con constancia y con desarrollo. Porque hemos estado haciendo siempre cosas diferentes, cada año nos replanteamos. ¿Qué haremos el año que viene? Pues todavía no tengo ni idea, porque ahora acabamos la temporada y ahora es cuando seguramente nos pondremos con Carola a planificar la temporada que viene, decir qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y estoy súper orgulloso, y es un formato que me encanta. Creo que me es más cómodo el formato podcast puro que video podcast. El video podcast me da un poquito más de pereza, por todo lo que implica, no por salir en cámara, que a mí esto me da un poco igual, pero sí por todo lo que implica alrededor, de complejidad, de la luz, de no sé qué, de no sé cuántos. Esto me da un poco de pereza. Y me es muy fácil el tema del podcast. De hecho, muchas veces pienso en volver al podcast puro, y no es siempre puedes practicar surf, porque ya tenemos una dinámica y hacemos contenidos donde el vídeo, el soporte visual es importante, sí. Pero pienso, hostia, igual, porque a mí el grabar y el podcasting me gusta. Igual volver a hacer otro podcast aparte hablando de otras cosas. A veces tengo la tentación de hacerlo, digo, y pienso, ¿sería tan fácil volver a coger un micro solamente y darle al ¿cómo se llama el sistema este que utilizamos para grabar? El Audacity. Darle al Audacity a grabar y ya está, ¿no? Pero sí, súper orgulloso de todo. Tú ves cómo hemos empezado y cómo estamos ahora, y son dos universos, ¿no? ¿Hay algo que te frustre? Aunque antes creo que ya has adelantado, pero... Sí, yo creo, y es mi opinión, que muchos de los contenidos que trabajamos en el programa son de una calidad que no se ve reflejada en la visibilidad que tiene el podcast. Esta es una sensación que yo tengo. Creo que tanto, y no es una cuestión solo de esfuerzo, que también, sino de la calidad y del valor que puede aportar. Y habrá contenidos que sí y otros que no, ¿eh? No digo que todos los contenidos... Bueno, pues habrá como todo en la vida del Señor, y habrá algunos contenidos que nos han salido mejor y otros que nos han salido peor, otros que han sido más atropellados y otros que han sido más trabajados con tiempo, pues como todo. Pero creo que en general tenemos contenidos que su nivel de calidad y de valor no se reflejan en el nivel de visualizaciones, ni en el nivel de personas que siguen el canal de Siempre Puedes Practicar Surf en YouTube. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Sin más. Entonces ahí sí que es una cosa que a veces pienso, hombre, si tuviésemos más visibilidad, si la gente nos viese, tengo la sensación, creo y pienso que por el tipo de contenido que hacemos, habría mucha más gente que seguiría el programa, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿eh? Y es lo único que me frustra, que no tenga más visibilidad y que no haya más gente que pueda disfrutar del programa, pero bueno. That's life, ¿no? Como dicen. That's life.
Si el podcast fuera un medio, o sea, tu único medio de ingresos, por ejemplo, sí que sería frustrante, pero... No, sería inviable. No sería frustrante, sería inviable. Sí, total, no pero podríamos quiero hacer el decir, programa. tú siempre has dicho que haces esto porque te gusta. Claro. Entonces, sí, es frustrante, pero bueno, si te gusta, no tienes por qué dejar de hacerlo. Claro, es que si no, no lo haríamos. Exacto. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido el comentario o la crítica más valiosa que te ha dado un oyente? La crítica más valiosa que me haya dado un oyente... O comentario que te hayan dicho que te haya aportado más valor. Buena pregunta. Pues, a ver, la realidad es que no tenemos muchos haters en general. Incluso en los comentarios, ha habido comentarios pues, más críticos con el contenido, pero también de opinática, o sea que no, bueno. Y todo lo contrario, gente que nos ha felicitado por el contenido, que le gusta mucho y demás. Y algún comentario específico sobre el contenido que me haya... comentario o crítica que me haya aportado valor. Bueno, sí, yo recuerdo, una cosa que recuerdo mucho y que he repetido muchas veces es que un año decidimos hacer una encuesta a la audiencia que nos seguía y nos escuchaba. Y una de las cosas de las que nos dijeron, queríamos medir un poco qué tipo de contenido les gustaba más, el porqué y tal. Y una de las cosas que recogimos de ahí, que no es un oyente, sino es el resultado de una encuesta hecha a nuestra audiencia, que nos pedían que en las entrevistas incorporásemos una parte más personal del invitado o invitada. Querían descubrir quién era más, porque antes hacíamos las entrevistas de 30 minutos y, oye, al grano, ¿tú de qué eres especialista de esto? Pues vamos a hablar de esto y ya está, te presentas un poquito y vamos al tajo y luego hasta luego. Y ahora, claro, les dedicamos más tiempo, hacemos entrevistas de 1 hora, preguntamos a la persona de dónde viene, qué es lo que ha hecho, sus motivaciones, y esto es fruto de haber escuchado a la audiencia a través de esta encuesta. Yo te diría que si me dices destacar algo sería esto. ¿Qué otros podcasters recomiendas? ¿Qué otros podcasters recomiendo? Pues mira, la realidad es que desde que he vuelto a vivir a Barcelona, mi consumo de podcast ha caído de una manera bárbara. Que los escuchabas en el coche de Los camino. escuchaba en el coche. Entonces, claro, como hacía muchas horas de coche, escuchaba mucho podcast. Y ahora ya no escucho podcast. Muy poquito. Y pues mira, podcast que yo recomiendo. Evidentemente el de Joan Boluda, que es de marketing, porque es un tío que sabe comunicar muy bien, que explica las cosas muy fáciles, que tiene un estilo de comunicación muy cercano y además tiene un bagaje, no sé si ya lleva casi 3.000 episodios, debe llevar 2.900, 2.800, es un tío que lleva a sus espaldas muchísimas horas de grabación y siempre cuenta cosas que son interesantes, que te permiten pensar o reflexionar o conectar ideas o descubrir cosas nuevas, sobre todo los que no estamos en el universo del marketing, que es como, bueno, pues un espacio para poder descubrir cosas. Hay otro podcast que ahora ya no genera contenido desde hace tiempo, pero que os lo recomiendo porque también fue invitado nuestro y de los primeros también que invité y que los podcasts están hechos con muchísimo cariño y son muy divertidos, que es Juan Daniel Sobrado. Hacía un podcast que se llamaba Learning Legendario. Y solo con escuchar la intro que se curraba el tío, yo creo que ya merece la pena escucharla. Además, Juanda es un tío que en las entrevistas es incisivo. Hace entrevistas y es polite, pero el tío cuando ve algo que no, pero esto cuéntalo un poquito más porque no acabo de entenderlo. Y está muy bien porque yo recuerdo escuchar sus entrevistas y pensar... Esto que acaba de contar el invitado, estaría bien que profundizase y Juanda enseguida lanzaba la pregunta y iba un poco a clarificar cosas, ¿no? Y las intros eran muy chulas porque se combinaba con el invitado y hacían una especie como de juego en el cual, yo que sé, había algunas intros en las que, ahora me lo inventaré, pero más o menos, pues cogía y ponía la música de Regreso al Futuro y uno hacía de Doc y otro hacía de Marty McFly, ¿no? Y hacían el doblaje. Esto todo en audio, no sin vídeo ni nada. Entonces cada uno hablaba como si uno fuese Doc y el otro fuese Marty, pues sobre un tema de formación, bueno. ¿Sabes? Pero claro, original. Qué original. Súper original y además súper currado, porque claro, ahí había un guión, o sea, tenía que escribirlo para poder enviárselo al invitado, ¿no? Y quedaba como súper chulo con la música de Regreso al Futuro. Creo que lo había hecho también con el equipo A, con referencias también muy ochenters, ¿sabes? Noventers y ochenters, ¿vale? Entonces esas introducciones del podcast eran siempre súper divertidas y el tío lo hace muy bien, lo hacía muy bien porque yo creo que hace tiempo que ya
que ya no publica. Entonces yo creo que a este, si os va la formación, además habla de temas de formación, de cómo hacer formaciones efectivas, este está muy, muy interesante. ¿Quién más podría recomendar? Bueno, yo recomiendo, ya pues, mientras vas pensando, Sí. El Descampado. Es buenísimo, muy, muy, muy bueno. Yo cada vez que lo escucho me parto de risa. Y además que te toca temas súper variados. Ahora va haciendo una saga de las pelis de Batman desde el principio, pero lo toca todo, guión, música. Lo mismo ha hecho con Alien. Ahora hace poco publicó un par de capítulos sobre los cuervos. O sea, es muy aleatorio, pero es que todo lo hace súper bien. Habla de los teleñecos, habla de vikingos. Bueno, es una pasada. No tiene un tema súper concreto, aunque si tuviera que decir alguno, se centra sobre todo mucho en cultura y películas. Y música también. Tiene muchísimos sagas de episodios dedicados a grupos concretos, sobre todo grupos de rock. Pero es que lo hace con un mimo, con una estructura, lo explica todo tan bien y de una manera tan divertida que es que en serio, todo el mundo tendría que escuchar El Descampado. Es que, y no es gratuito, ahí hay muchas horas de trabajo. Sí, seguro sí, que hay sí, muchas sí. horas. O sea, conseguir eso es mucho trabajo detrás. Mucho trabajo. O sea que, no. Sí, yo había oído, me habías recomendado El Descampado en alguna ocasión, no lo sigo yo, pero sí me consta que el tío lo hace súper bien. Sí. Hombre, a mí de esta tipología hay uno que es, claro, que no es tan amateur como los que he contado ahora, pero que a mí siempre me sacan una sonrisa, que son los de Aquí no hay dragones, y su homónimo, que es que hace tiempo que no los escucho, entonces ya se me olvidan los nombres. Pero es un cineasta español, un escritor, un humorista y otro humorista, más o menos, ¿eh? Entonces, que son conocidos los cuatro. Uno de ellos es Cansado. ¿Cansado de Famino Cansado? No sé quién es. No. Son los humoristas súper conocidos en España. Bueno, es igual. Pues que estos tienen este podcast y que es Aquí no hay dragones, y otro que se juntan los cuatro para charlar de cosas, y es súper divertido, porque a veces hablan, pues yo que sé, de Nolan. Entonces ahí empiezan a explicar sobre las películas de Nolan, dan una vuelta a Batman, no sé qué, y también con mucho toque de humor y con mucha gracia, y siempre te sueltan una sonrisa, te explican historias, pues esto, ocultas del cine, o de la literatura, o de la historia, y siempre lo explican así como de una manera muy graciosa y muy divertida, y están súper bien. O sea que también lo recomiendo muchísimo, porque bueno, es muy conocido, estos son muy conocidos, ¿eh? O sea, esto no es algo que mucha gente le vaya a sorprender. Y uno que es más amateur, pero que tiene su gracia, se llama Bad Señales, que son unos chavales, bueno, que ahora no sé si son tan chavales, porque ahora el tiempo pasa para todos. Y hablan de cine, cogen una película y la comentan entre ellos. Y esto yo conozco Carne de Videoclub. Esta me suena mucho, ¿eh? Lo mismo, ya no son chavales, son unos señores que se juntan y para hablar de una película. Normalmente películas ochenteras, noventeras. Carne de Videoclub. Bueno, Carne de Videoclub, claro, no van a ser Y de ahora. también me gusta muchísimo. Y Roma Eterna. Roma Eterna. Sí, que es Iván Martín, que está explicando la historia de Roma desde el día 1 hasta que cae. Y lo va haciendo, y es una pasada. Es como lo explica, cómo se pone en el papel. O sea, se le nota que le gusta muchísimo el tema, y cómo lo explica. Y yo también me lo pongo, pues cada vez que saco un episodio me lo pongo por las noches, porque me gusta, así puedo visualizar, porque es muy fácil visualizar las escenas tal y como él las explica. Y sí, recomiendo estos tres: El Descampado, Roma Eterna y Carne de Videoclub. Carne de Videoclub, muy bien. Sí, pues ahí están. La penúltima. ¿Qué metas o hitos quieres alcanzar la temporada 8? Pues yo creo que seguir con ese proceso de desarrollo y evolución que tenemos en el programa, ¿sabes? Como diría el gran Wyoming, más y mejor, ¿no? No, él dice, como dice él, es más pero no mejor, porque es imposible. Esa es la frase que utiliza en La Sexta, en el programa este. Bueno, no sé si hace el programa, pero hace tanto que no veo la televisión, que esta es una referencia de la última vez que vi este programa de Gran Wyoming, que fue hace 3 años. Yo es que no tengo tele directamente. No tienes tele, ¿no? Es decir, yo tengo tele, pero vamos, que hace mucho que no la veo. Y yo creo que eso, más y mejor.
más y mejor. ¿Qué es lo que espero? Pues no lo sé, porque siempre como que nos reinventamos cada año. Ahora estamos en el momento de iniciar ese reinvento de cada año que viene, decidiremos a ver qué es lo que hacemos. Pero, hostia, a mí me gustaría, mi sueño es que tengamos en el despacho un espacio de grabación específico del programa. A mí también me gustaría. Me encantaría, Un estudio de ¿sabes? grabación, No sé si un estudio de grabación, pero un espacio de grabación específico, con un layout concreto, pensado y tal. Pero creo que estamos todavía a años luz de esto. Pero eso sería como lo que me encantaría hacer, y poder grabar bien en un sitio, sin preocuparme de poner los focos, quitar los focos, la cámara, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, hostia, mirar el sonido, ¿sabes? Con una mínima entorno y contexto que nos ayude a hacerlo fácil y que lo tengamos previsto. Mira, una de las cosas que sí que he pensado, esto es un spoiler porque no te lo he contado todavía. Oh, me entero aquí. En Exacto, directo. te enteras a alguien directo. Y es que una cosa que habíamos hecho el año pasado, no el anterior, fue grabar en el sofá, en este sofá que tenemos aquí, en GHC. Y ahora que los viernes ya nadie viene a la oficina, como norma, podemos aprovechar para grabar las entrevistas los viernes. Y entonces hacerlas en sofá, ¿sabes? Sí. Y es buena idea. los viernes llevar y hacer siempre todas las entrevistas en el sofá, Como en un Risto espacio Mejide. más... ¿Eh? Como Risto en su Chester. Exacto. Lo que pasa es que este es un sofá de Ikea. Bueno. El sofá de Ikea con Guillermo, ¿eh? Sí, igual. Sofá Lo de importante es las preguntas. Exacto, La entrevista, exacto. Y que no se me vea la barriga la próxima vez, porque... Y último, ¿hay algo que te hayas quedado en el tintero que no hayas comentado en esta entrevista y te gustaría compartir? The last but not the least. Pues... No, o sea, solamente lo último, y es con lo que siempre se tiene que acabar en este tipo de programas, que es fundamental siempre hacerlo, que es agradecer a la gente que está al otro lado. Porque esto... Claro, el grabar, el preparar, todo esto es una tarea muy solitaria. Y yo, porque estoy con Carol, y Carol porque está conmigo, somos un equipo de dos, y lo hacemos juntos, y lo pensamos juntos, y lo llevamos hacia adelante juntos. Pero el saber que hay alguien al otro lado de la cámara, que hay alguien al otro lado del audio, escuchándonos y tal, porque lo sabemos que hay, o sea, hay menos gente de la que nos gustaría, como ya he dicho antes, pero hay mucha gente. O sea, siguiéndonos en YouTube hay 2.000 y pico personas, que ya son personas. Tenemos vídeos que han sido consumidas han sido vistos 30 y 40.000 veces. En audio estamos alrededor de los 4.000, 5.000 seguidores en diferentes plataformas. Y eso implica que lo que hacemos genera interés, y hay gente que le genera impacto, porque incluso hay gente que nos escribe para decirnos en comentarios y tal, que nos escribe para decirnos, oye, nos me ha gustado mucho esto y tal. Y gente también nos dice, esto no me ha gustado nada. Y está bien y es lícito, y no te diré que me encanta, pero that's life, ¿sabes? O sea, hay que gente que no le va a gustar. Entonces, de lo que no hemos hablado es eso, de la importancia de la gente que está al otro lado, de agradeceros a vosotros y a vosotras que dediquéis el tiempo a escucharnos y a vernos y a participar de la manera que os parezca, y que el hecho de que nosotros pensamos que con lo que hacemos aportamos algo a alguien ya también es parte de la energía y motivación para seguir haciéndolo, porque si no fuese así, si nosotros viésemos que no nos ve nadie, no nos escucha nadie y no recibimos ningún tipo de comentarios, pensaríamos, ostras, esto es, ¿para qué lo publicamos, no? Y igual lo grabamos para nosotros y luego en casa para dormir, lo ponemos para dormir y fuera, ¿no? O sea que yo te diría que eso es de lo que no hemos hablado y que es importante agradecer a vosotros y a vosotras que estáis ahí vuestra activa participación en el programa. That's all, friends. ¿Ya ¿Y está? aquí se acaba? Sí. Muy bien, oye, pues insisto, muchísimas gracias por todo. Este es el último episodio, que no sé cuánto tiempo, casi 2 horas, ¿eh? No, 1 hora y media de entrevista. Hora y media. Bueno, los que hayáis llegado hasta aquí, felicidades, porque igual es un tostón brutal. Un programa completamente improvisado, basado en las preguntas de Carol, que espero que os haya parecido interesante alguna de las cosas que hemos contado aquí, que os llevéis algo de este programa. Contádnoslo en comentarios, en YouTube, en cualquier plataforma de podcast. Nosotros responderemos. Cuando veis el logo de GHC respondiendo, ya sabéis que es o Carol o yo. O sea, siempre es o Carol o yo. Depende de quién llegue antes. Es una cuestión de velocidad. Quien llegue antes responde antes, ¿no? Así que muchísimas gracias. Esperamos que esta temporada 7 haya sido de utilidad para vosotros y vosotras. Que algo de lo que hemos explicado os haya resonado, os haya ayudado y os lo hayáis llevado a vuestro día a día. Y que nos vemos la temporada que viene, que tengáis unas felices vacaciones, un buen verano, que descanséis y desconectéis, y nos volvemos a ver en septiembre. Hasta entonces. Adiós. Nos vemos en la temporada 8. Adiós.